Bueno, pues avanzamos en nuestro programa piloto, que no sabemos cómo estará saliendo y nos vamos acercando poco a poco al final, aunque todavía nos queda tela por cortar. Para ello, vamos a o voy a saludar a otro compañero y sin embargo amigo, él es periodista también, deportivo, aunque igual que Cristian López, con el que hemos estado hace un momentito, pues también le tira otras cositas a lo que toque, lógicamente, o a lo que manden en la empresa. Es Tony Cruz, ya la estáis viendo en pantalla, es Tony Cruz, le podéis escuchar en COPE Córdoba. Y bueno, aunque sería una redundancia, lo que voy a decir es un tipo muy curioso y muy inquieto. Digo que es una redundancia porque un periodista debería de ser de por sí inquieto y curioso, pero a él va más allá, ¿no? Y le gusta mucho, pues, escarbar y encontrar historias. Tony, antes que nada, que me enrollo. Muy buenas noches, compañero. Hola Rafa, ¿qué tal? Escarbo como cerdo buscando trufas. Sí, pero de una forma más limpia, ¿no? Bien ricas No. que están luego las trufas, ¿eh? Las trufas están riquísimas, pero no vamos a compararnos con cerdos. Tony, la sección se llama Historias Peculiares. Eh, Adelanta un poquito a la gente de qué va a ir esto, porque historias peculiares, pero bueno, historias peculiares, ¿por qué? Bueno, peculiar. El término raro, desde mi punto de vista, de mi óptica, está muy mal conceptuado, ¿no? Se suele hablar de raro como algo malo o como algo anormal, pero yo lo prefiero entender como algo valioso. Es decir, lo raro es aquello que es difícil de encontrar. De hecho, rare en inglés viene a ser como único, ¿no? Entonces, bueno, son historias que, bueno, ya en algún caso he compartido a través del blog o a través de Twitter y que con tu criterio, pues bueno, iremos viendo a ver cómo las desbrozamos, cómo las explicamos para que la gente bueno, las disfruten o en algún caso, como supongo que será la de hoy, en cierto sentido también la sufran, porque en la historia con la que vamos a empezar hay más tristeza que alegría, por desgracia, porque vamos a referir a un país que nunca se puede decir que haya sido a lo largo de la historia, y mira que es difícil, porque todos los países suelen tener altibajos realmente afortunados. Sí, porque, bueno, como bien ha dicho Tony, vamos a hablar de historias que no se suelen encontrar, ¿no? Digamos que son poco habituales en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, las rarezas, ¿no? Las cosas que son distintas, ¿no? Y vamos a empezar con una historia que efectivamente es un poco cruda, ¿no? Yo cuando te la vi en el blog me resultó muy interesante, ¿no? Porque quizás estamos tan metidos en lo que vemos en los medios y en lo que en la concepción que tenemos nosotros mismos, en lo que tenemos nosotros en la cabeza, en la idea, que nos olvidamos que hay otras realidades dentro de esa realidad, ¿no? Afganistán, un país bueno, que no ha tenido una historia sencilla y que tampoco tiene un presente fácil. Bueno, pues allí se juega el fútbol, ¿no? Y Tony nos va a contar un poquito la historia del fútbol en Afganistán, ¿no? Vamos a contextualizar un poco, Tony. ¿De qué país hablamos? ¿En qué situación se encuentra? Ya no solo ahora, sino lo que ha vivido, pues, por ejemplo, desde los 70, ¿no? Con la Unión Soviética. Bueno, y mucho antes. Afganistán es considerado la tumba de los imperios, ¿no? Ha sido un sitio, yo voy a decir país, pero es que realmente considerarlo país, yo creo que país no se considera o no se puede entender como país hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Digamos que era un conglomerado de fuerzas que por un lado o por otro, debido a su situación geoestratégica, pues han sido sacudidas por distintos imperios a lo largo de su historia, pero desde el origen, aunque ahora veamos Afganistán como un país completamente musulmán e islamizado, en su origen los sasánidas también se opusieron en el siglo VII a la presencia de los musulmanes, ¿no? Luego pues, ha ido sufriendo distintas invasiones, los mogoles, y ya en los tiempos más recientes, por no alargarnos, pues fueron los británicos los que sufrieron, consiguieron hacer parte del Raj británico Afganistán, pero sufrieron muchísimo, lo pasaron muy mal para poner ahí sus costumbres, su imperio, de hecho no lo consiguieron. Y aunque sí que es verdad que tuvieron esa presencia, también acabaron siendo de un modo o de otro también vencidos, ¿no?
el último imperio, se puede decir casi el penúltimo imperio vencido en Afganistán fue el soviético. Allí pues se quiso hacer ver como que era parte de, a ver cómo explicarlo, del deber proletario, conquistar ese país para ayudar al régimen títere, satélite que se había impuesto en su momento, y fue paradójicamente Estados Unidos en ese momento, estoy hablando del principio de los años 80, final de los 70, principio de los 80, apoyó a los talibanes, a los incipientes talibanes radicales, ayudados a su vez también en parte por Pakistán, en parte por Irán, a que acabaran pues venciendo, doblegando a las tropas soviéticas, ¿no? Fue el principio, se puede entender, y hay historiadores que así lo entienden como el principio del fin de la Unión Soviética, es decir, el comienzo de la decadencia fue esa derrota inesperada ante lo que podría considerarse en un principio casi como un ejército de pastores, ¿no? Porque allí la verdad que la población armada, pues sí, conseguían los Kalashnikov, conseguían antitanques, pero realmente era un ejército que sobre todo apelaba a lo que ha apelado siempre los distintos ejércitos afganos que ha habido, ¿no? A su condición de irredentos y a su condición también de perfectos conocedores del entorno donde se movían, ¿no? Los soviéticos fueron derrotados, llegaron los talibanes que con distintos momentos de sometimiento y demás han estado muy presentes en la vida de Afganistán desde entonces, y después de que en su momento también fueran vencidos por los norteamericanos a raíz del 11S, de Bin Laden, todo lo que sabemos, que Bin Laden participó en esa primera guerra contra los soviéticos del lado afgano, naturalmente, pues actualmente volvieron a tomar el poder después de la punto de vista cobarde retirada norteamericana, con el consenso también del resto de las naciones europeas, de la OTAN, y dejaron, pues bueno, yo decía a la mano de Dios, pero yo creo que a la mano de Dios precisamente no, a la mano de unos zumbados, porque están zumbados, a una población que ha sufrido mucho, que sigue sufriendo, y especialmente las mujeres que en ese país pues viven en un estado de semiesclavitud. Además es un país con un montón de etnias, tayikos, los pastunes que son los principales, la principal mayoría, uzbecos, hay turmenos, en fin, que es un país con un conglomerado étnico que evidentemente pues hace que sea muy difícil gobernar, con esos señores de la guerra. Bueno, ese es un poco el panorama que desde aquí al menos, porque tampoco he estado nunca en Afganistán como para saberlo, que es algo que siempre pues se echa uno de menos, ¿no? Pues para conocer un país creo que hay que intentar en la medida posible ir, o por lo menos conocer gente de allí, pero al menos esa es la impresión que se tiene o que se puede recabar acudiendo a los libros de historia y a las distintas bibliografías. Y dentro de todo ese panorama, Tony, que has contado, que lo has contado muy bien, porque bueno, la mayoría o los datos más básicos los podemos conocer, porque es un tema que ha estado candente ahí siempre, pero se ha profundizado un poquito. Dentro de todo ese panorama aparece de repente el fútbol como una especie de vía de escape, ¿no? ¿Cómo nace el fútbol en Afganistán? Primero, cómo nace en sí, y segundo, cómo se va convirtiendo en ese intento de encontrar oxígeno por parte de la población. Tú lo has dicho, intento, ¿no? Bueno, hay que empezar matizando que el fútbol no es el deporte más practicado en Afganistán. Ahora, bueno, como en todo el mundo, ¿no? Ha cobrado especial relevancia desde la globalización y demás, pero tradicionalmente el deporte que más se practicaba en Afganistán, más se practicaba, se puede entender como el deporte tradicional, un deporte llamado buzkashi, no sé si la pronunciación era así, que es una especie de polo, del juego de polo con caballo y con los sticks, pero que es mucho más violento y que, según esto es un apunte de la Wikipedia, la pelota es una cabra sin cabeza y sin extremidades. O sea, que para que se haga una idea tú televidente, es complicado, ¿no? ¿Cómo debe ser jugar con una cabra sin cabeza y sin extremidades? Y sobre todo muy agradable. No, debe ser una imagen muy tal. De todas maneras, los talibanes también lo prohibieron, o sea, que no les gusta ni eso. Fíjate que debe ser un deporte que no les debe molestar mucho porque, en fin, debe ser igual de asqueroso para mujeres, hombres, cristianos y musulmanes. O sea que, pero bueno, en todo caso, naturalmente, cuando los británicos llegan a Afganistán, pues introducen sus deportes, introducen el cricket, que no llega a los niveles de popularidad como en Pakistán y en la India, que allí pues no es solo ya que sea el deporte nacional, sino que además que son de los mejores del mundo, no decir los mejores, ¿no?
el fútbol, bueno, pues se constituye como federación en 1922, es decir, que en teoría hay cierta tradición, por lo menos a nivel federativo, existía la Federación de Fútbol de Afganistán desde 1922, pero no empiezan a competir como selección hasta el 41, que juegan un partido amistoso naturalmente contra una selección vecina, en este caso contra Irán. Luego, hay un detalle curioso que puede resultar también llamativo. Han llegado a jugar en unos Juegos Olímpicos, los que se conocen como los Juegos Olímpicos de la Austeridad, que se celebraron en Londres en el 48, y compitieron en Brighton en una primera ronda el 26 de julio del 48 ante Luxemburgo. Yo creo que hay pocos partidos más bizarros, más extraños en la historia del fútbol como un Luxemburgo-Afganistán en Brighton, ¿no? Bueno, pues 6-0. 6-0 ganó Luxemburgo y cercenó cualquier idea de progresar en este torneo que tuvieran el modesto combinado asiático, ¿no? Y a todo esto, también una curiosidad, que el mundo deportivo tiene una pequeña crónica al respecto y dice que la actuación del portero, un señor llamado Asusar, fue mejor. O sea, que si fue el mejor y quedó 6-0, así debía ser la selección afgana. ¿Cómo sería el resto? Luxemburgo, y cayó hasta Luxemburgo, ¿eh? Bueno, en cuanto a clubs, a priori los dos más antiguos, o por lo menos los dos más antiguos que yo encontré, fueron uno llamado Mahmudiyet FC, que se fundó en el 34, y otro que es el Ariana, que se fundó en el 41. Pero claro, el nivel de la liga era el que seguía siendo y el que sigue siendo, y la verdad que no han sido capaces ni entonces ni ahora de crear una selección potente. Pero bueno, hay más cosas que contar, Rafa. Sí, porque voy a avanzar un poquito, Tony, y me voy a fijar en un dato que cuando lo estuve leyendo, bueno, creo que da buena cuenta de lo que hemos estado hablando, ¿no? De lo que es ese país y de cómo incluso el fútbol pues tiene dificultad, ¿no? Por salir adelante o por existir, ¿no? Te leía que los talibanes llegaron a entrar en un campo y a arrestar a jugadores. Sí, según parece, eso sucedió en el año 2000, en un partido entre el Jaun Afghan Club, que es de una localidad de la región de Balochistán, y el equipo de Kandahar. Pues al parecer entraron los talibanes. Los talibanes son un grupo de señores con su barba y su arma, en su mayoría, bueno, hay de todo, pero muchos de ellos gañanes que le han dado eso y ahí se creen que tienen poder. Así que, por cualquier motivo, en este caso porque entendían que correr en camiseta y pantalón corto es algo impúdico, les dio por ahí ese día, pues arrastraron a 12 jugadores del Jaun Afghan a saber si era por otro motivo, porque a lo mejor esos talibanes eran del otro equipo, del equipo de Kandahar, vaya usted a saber. En todo caso, detuvieron a 12 futbolistas del Jaun Afghan Club y les raparon. Les liberaron al día siguiente después de haber sido rapados. Es lo que toca en un país como ese, ¿no? Así que eso dentro de la cabeza se puede entender por una anécdota, no voy a decir graciosa, porque graciosa no es, pero bueno, liviana, atendiendo a lo que podemos saber y podemos conocer de lo que pasa en Afganistán. Sí, que por lo menos nos mataron, vamos. Sí. Hemos estado en el origen del fútbol en Afganistán, Tony. Nos vamos acercando más al presente. ¿Cómo ha evolucionado? Porque yo sé que ha sido muy difícil esa evolución, según te leía. Y bueno, últimamente, antes de que regresaran los talibanes, sí es verdad que hubo ahí como un formato de draft. Cuéntanos más. Bueno, a ver, el fútbol mejora, la situación del fútbol mejora a raíz de que naturalmente pues se rebajan las exigencias gubernamentales, ¿no? Es decir, a partir de que llega la ayuda externa, de que están en el poder Hamid Karzai, que es conocido en Occidente, pues bueno, se occidentaliza un poco la situación y la selección, que es conocida como los Leones de Jurasán, empiezan a volver a competir internacionalmente. No empiezan bien, claro, porque palman contra Irán 0-10 en los Juegos Asiáticos, también caen contra Qatar 0-11, contra Líbano 0-11, en fin, que es normal, pero poco a poco fueron progresando en una serie de competiciones en las que se incluso llegaron a ganar, que parezca raro, la Copa del Sur de Asia, nuevamente con un portero como estrella, Mansur Fakiriyar, que jugaba en el Oldenburg de Alemania. Entonces, animados un poco por esta situación, a nivel, digamos, de selección, se intenta crear una
una especie de primera división afgana con cierto poder, con cierto potencial, claro, movido un poco por la entrada de dinero, insisto, desde Occidente, pues apoyados en una cadena de televisión de allí, Roshan Telecom, que también creo que tiene móviles, en fin, y un contenido audiovisual variado, pues crean un reality show que se llama Maidan-e-Zaf, que en persa viene a ser como El Campo Verde, en el que se llevan a cabo 8 episodios. Por cierto, si alguien se anima, los puede buscar y encontrar en YouTube. La cosa es que, claro, entienda algo porque lo puede uno ver, pero entenderlo es complicado, salvo que sepa el idioma del país, ¿no? Y bueno, pues allí en esos episodios se ve a una serie de aspirantes que pretenden un poco llegar a ser estrellas del fútbol, ¿no? Y al final de cada episodio, el público era el que elegía los jugadores que irían a alguno de los 8 equipos que iban a formar esa nueva liga, ¿no? Además, la ONU había decidido, la ONU también estaba detrás de esta iniciativa, que cada club tenía que representar a una de las 8 regiones que conformaban el nuevo Afganistán que había surgido después digamos, de la normalización tras la expulsión de los talibanes, ¿no? Además, bueno, pues se pretendía que como hacer lo que se suele entender el fútbol, ¿no? Que el fútbol fuera algo más meramente que un deporte, que, por ejemplo, cada club tuviera en su camiseta y en su escudo algún elemento significativo de la ciudad o del departamento al que representara, ¿no? Así, por ejemplo, pues bueno, hay un equipo que será el Maiwand Atalan, que representa Atalán en pastún significa héroes y daba el nombre a una batalla que se libró en Maiwand, donde era el club, entre afganos e ingleses, ¿no? Así que bueno, pues se intenta con la mayor o la mejor de las intenciones que eso llegue a algo y incluso se consigue empezar a arrancar esa Premier y todos los partidos juegan en Kabul, porque si uno ve el reportaje, el serial que hay en YouTube, uno ve cómo están los campos. Claro, la mayoría son de tierra, no hay ahí el césped, pues bueno, es algo muy puntual y en determinados sitios, pero casi todos los campos son de tierra, ¿no? Entonces, los partidos se jugaron todos en Kabul y ese primer partido llegó a congregar a 10.000 personas. Hombre, no estaba nada mal atendiendo a todo lo que rodeaba al país y demás. Y bueno, pues tuvo cierta periodicidad, llegó a disputarse durante varias temporadas y bueno, antes de la última conquista talibán del poder, se llegó a jugar el torneo y ganó el Shaheen Asmayi, que es de Kabul y que es el equipo que más veces ha conseguido ese trofeo, que han sido 5 títulos. El trofeo, insisto, tiene su origen en 2012, después de haberse disputado ese reality show y de haberse conformado los equipos. Así que bueno, hasta ese momento era lo que se podía hablar del fútbol en Afganistán. Porque con todo lo que estás contando, entiendo que en Afganistán no tiene una trayectoria liguera, ¿no? Como puede, por poner el ejemplo más fácil, como puede tener España, ¿no? La primera división española. No tiene esa trayectoria, ¿no? Bueno, es que realmente cuando uno habla de ligas, ya no solo en Afganistán, sino en el resto del mundo, es que el concepto es muy diferente, ¿no? Ligas tradicionales con el formato mantenido durante muchos años en el tiempo, realmente en porcentaje hay pocas. Es decir, en Europa Occidental, bueno, estamos acostumbrados a lo que hay en Alemania, en todas las ligas. Pero si uno se aleja de este marco occidental, lo raro es encontrarte una liga con sucesión de continuidad en el tiempo, ¿eh? Porque es muy complicado, ¿no? Porque ha habido ligas interrumpidas por guerra, interrumpidas por crisis económica, interrumpidas por diferentes escándalos en Afganistán y en todas partes. La suerte, claro, en general, yo por ejemplo a mi hija le suelo contar que somos unos privilegiados, no nosotros, sino todos los que vivimos en España y en general en el mundo occidental, ¿no? Porque somos un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Y futbolísticamente lo mismo, ¿no? Futbolísticamente nosotros miramos desde nuestro eurocentrismo o vemos desde nuestro eurocentrismo cosas normales que no lo son. Es decir, que todos los años haya una liga es un milagro. Un milagro que ya damos por supuesto, pero que al final, y ya no en primera, segunda, pero que hay una liga en tercera, en primera andaluza, es un milagro y una señal de salud
de salud, no digo salud física, sino salud de todos los sentidos, sobre todo de estabilidad, ¿no? Es impensable, pero impensable a los ojos de su historia. Liga pues, muy amateur cuando la ha podido haber, y de hecho el único intento profesionalizado o semiprofesionalizado, no era, semiprofesionalizado fue esos, desde 2012 hasta ahora, pues esos años que ha habido de fútbol feliz o relativamente feliz hasta cierto punto, porque claro, han sido unos años en los que es como la situación de Ucrania. La gente se cree que la guerra de Ucrania ha surgido ahora, pero Ucrania, digamos que lleva desde 2014 coleando, incluso antes, ¿no? Pues lo mismo, Afganistán no ha estado en paz nunca, y me atrevería a decir que tampoco después de que dejara de formar parte de ese conglomerado de intereses talibanes, ¿no? Pero bueno, al final lo que hay que confiar, atendiendo a que ahora ni siquiera podemos saber, porque ahora es que ya no se sabe lo que puede estar pasando allí. Los talibanes pues, tienen como naturaleza el desinformar o el contar su versión de la situación, pero yo voy a más allá, de la vida, su como visión tan particular. Entonces, bueno, el fútbol ahora mismo, pensar en fútbol en Afganistán, pues es complicado, ¿no? Y pensar en la situación en la que pueden estar tantas personas, pues es muy difícil, ¿no? Esperemos que algún día, pues lo mismo que nosotros vemos con naturalidad, el que haya liga año tras año y el que haya copa y el que disfrutemos del fútbol en todos los sentidos, pues también lo puedan disfrutar en Afganistán y en muchos otros lugares en los que ahora mismo es un lujo, en este caso diría lujo asiático, nunca mejor dicho. Sobre todo, es imposible pensar en fútbol porque allí incluso es imposible pensar en libertad, ¿no? Por eso hablábamos antes de un intento de encontrar oxígeno, porque estamos hablando de que a lo mejor en la época que ha estado comentando, en la que existió la Premier afgana, aún en ese periodo de teórica paz, los atentados eran diarios, es decir, una inestabilidad muy grande, mucha violencia. Tony, ¿se puede extrapolar la situación afgana a la situación de algún otro país? Yo pensaría, por ejemplo, en Ucrania, aunque es totalmente distinto el contexto, pero ¿se puede extrapolar? ¿Conoce algún caso de ese tipo de vicisitudes? Yo creo que la situación de Afganistán solo puede extrapolarse, ya no hablo solo futbolísticamente, sino en general, pues quizá la de Siria en la última década, quizá a la de Sudán del Sur, que es el último país en haber nacido y que vive también en un periodo de inestabilidad constante, y bueno, muchos otros países subsaharianos, ¿no? que tampoco no han dejado de tener guerra. Es que, claro, volvemos a hablar de nuestra visión eurocentrista. Nosotros vemos guerra en Ucrania y es lamentable que haya guerra en Ucrania y es deleznable y es condenable y hay que intentar por todos los medios mitigarla. Es la única guerra que hay. Muchas guerras en estos momentos, ¿no? Desde lo que se vive constantemente en Palestina hasta lo que hay en Siria, en el Sáhara, en el Sáhara también, en la situación que viven los refugiados saharauis con Marruecos. En fin, la guerra está muy presente en muchas sociedades del mundo y por desgracia hay generaciones enteras, no ya personas, sino generaciones enteras que no han vivido con otra cosa que no es la guerra, no estado de guerra. Entonces, claro, no creo que sea comparable la situación de Afganistán con la de Ucrania. Hay un punto en común, Afganistán con Ucrania, y es que al final ambas formaron parte de la órbita de influencia soviética, pero sus historias son muy diferentes de origen y, por supuesto, su situación a nivel social. Por ejemplo, Ucrania sí la conozco, en Ucrania, en Kiev sí estuve, y no sé, la sensación de normalidad que había en Kiev en el año 2012 cuando estuve, bueno, se disputó ahí la Eurocopa, yo fui también parte por la Eurocopa, y eso no creo que se haya vivido en Afganistán, iba a decir en décadas, yo casi diría que nunca, ¿no? Creo que sí hubo una época, digamos que, pues probablemente casi coincidiendo con el dominio soviético, o coincidiendo con el dominio soviético, en el que por lo menos había una cuestión que sí tenían, que era cierta laxitud a la hora de regular sus normas morales o sus normas éticas, había más libertad tanto de culto, o por lo menos así tengo entendido, como también naturalmente hasta cierto límite de expresión. Pero claro, a fin de cuentas también estamos hablando de que, quiera o no, también estaban sometidos a un régimen que no era del todo democrático, ¿no? Porque al final, bueno,
no podían todos expresarse con total libertad, pero quizá ese haya sido, y no quiero con esto decir que sea lo mejor que se pueda tal, pero sí que quizá haya sido el periodo de mayor estabilidad que haya podido tener Afganistán, por lo menos desde hace unas cuantas décadas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Tony, del fútbol afgano cuando lo estuviste revisando también dentro de esa historia que estamos hablando, que es muy compleja, que no estamos hablando solo de fútbol, sino del fútbol dentro de una nación, de un estado, de un país, de un lugar, porque no sabemos muy bien cómo definirlo, que está en permanente agitación? Bueno, uno llega siempre a esta historia a raíz de una anécdota. A mí me encantan las anécdotas, porque las anécdotas esconden o son el tapón de un hilo muy interesante. A mí me llega la historia a raíz de, bueno, claro, sucede la nueva toma de poder de los talibán de Afganistán y busco el fútbol allí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y encuentro la historia por YouTube de esa experiencia, ¿no? Del reality show y detrás de eso subyacen historias humanas, ¿no? Yo ya te digo, no entiendo pastún, no entiendo los distintos dialectos del afgano en el que se expresan los que participan en ese reality, pero como periodista, y te pasará igual, sí que intento interpretar caras, e intento interpretar sonrisas y miradas, ¿no? Y al final uno ve en esos chavales que muchos pues van con la mayor de sus intenciones, ilusión, que creo que es lo que debe ser el fútbol. Es decir, no creo, evidentemente, un porcentaje de aquellos que se apuntaran a ese reality show que lo hicieran por hacerse millonario, por llegar a ser Cristiano, Messi, ¿no? Yo creo que detrás de todo eso hay una ilusión tremenda por ser felices, porque el jugar al fútbol pues te haga evadirte un poco, te permita, es lo que hablamos, ¿no? Un lujo. El fútbol, a fin de cuentas, es un lujo en determinados sitios, en determinadas circunstancias. Entonces, que ellos vivieran esa normalidad, nada más que eso, ese tiempo en el que ellos se sintieron futbolistas o proyectos de futbolistas, que salían en la tele, que eran capaces de vestirse sin que tuvieran unos señores detrás armados que digan, no, pues poner el pantalón corto. Todo ese proceso de libertad creo que es lo que creo que más me llamó la atención de esta historia. Sus momentos de sentirse libre y de sentirse felices dentro de una situación que pensé, claro, ellos no podían olvidar que no seguía sin ser la idónea, ¿no? Así que, bueno, con eso me quedo. Yo creo que en general, con cualquier historia que uno tiene que busca y que encuentra, que intenta encontrar, siempre hay que quedarse con ese trasfondo humano en el que las personas, pues, más allá de, y hablo de fútbol como podría haber cualquier otra actividad, pues sean capaces de encontrarse a sí mismos y de buscar en esa forma de sentirse realizado el camino hacia algo, hacia un futuro y un presente mejor que el que se vive. Precisamente porque para quienes nos vean dirán, ¿estos qué hacen hablando de fútbol? Preocupados por el fútbol con la que tienen montada en Afganistán. Bueno, pues precisamente por lo que acabas de comentar, ¿no, Tony? Porque detrás de todo ese panorama, al menos han tenido un espacio muy pequeño para ser medianamente felices, ¿no? Tú hablabas de las caras de ilusión. Bueno, Tony, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por dejarte ver por estos lares y seguimos hablando la próxima semana. Nada, un placer y aquí estamos para lo que guste usted mandar. Un abrazo Un para abrazo todos. fuerte.